Después de 40 años durmiendo a su lado, finalmente entendí que el silencio más doloroso no es el que existe entre dos extraños, sino el que crece entre dos personas que alguna vez prometieron amarse para siempre. Esas palabras las dije en voz alta por primera vez a mis 67 años, parada frente al espejo de mi recámara, mirando a una mujer que apenas reconocía, una mujer que había sacrificado décadas enteras de su vida esperando que alguien la viera, la escuchara, la valorara. Y ese alguien, el hombre que dormía en la habitación de al lado, nunca lo hizo. Me llamo Esperanza Méndez, tengo 67 años. Y esta es la historia de cómo permanecí en un matrimonio vacío durante 4 décadas, soportando un dolor tan constante que se volvió parte de mí, como la respiración. Porque a veces, el sufrimiento más profundo no es el que grita, sino el que se instala en silencio, día tras día, hasta que olvidas cómo era vivir sin él. Vivo en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, un pueblo donde las apariencias lo son todo, y donde una mujer de mi generación aprendió desde niña que el matrimonio era para toda la vida, sin importar el precio que tuvieras que pagar. Y yo pagué. Pagué con mi juventud, con mis sueños, con pedazos de mi alma que fui entregando año tras año, hasta que casi no quedó nada de la esperanza que alguna vez fui. Pero antes de contarte cómo llegué a ese momento frente al espejo, antes de explicarte por qué finalmente encontré el valor para cambiar mi vida, necesito que entiendas algo. Esta no es una historia sobre una mujer débil que se dejó pisotear. Esta es la historia de millones de mujeres de mi generación que hicimos exactamente lo que se esperaba de nosotras y que descubrimos demasiado tarde que obedecer las reglas no garantiza la felicidad. Es la historia de cómo el amor se convierte en costumbre, la costumbre en resignación y la resignación en una muerte lenta del espíritu. Es la historia de todas las noches que pasé despierta, preguntándome si esto era todo lo que la vida tenía para ofrecerme. Y es, sobre todo, la historia de cómo una mujer de 67 años encontró la fuerza para decir «ya basta», cuando todos a su alrededor le decían que era demasiado tarde. Hoy, sentada aquí contándote esto, sé que hay miles de mujeres escuchándome que están viviendo exactamente lo que yo viví, que se acuestan cada noche al lado de un hombre que se siente como un extraño, que han olvidado cuándo fue la última vez que tuvieron una conversación real, una risa compartida, un momento de verdadera conexión. Y quiero que sepas que si esa eres tú, no estás sola, nunca has estado sola, porque este dolor silencioso, esta soledad dentro del matrimonio, es una epidemia que nadie quiere nombrar. Y es hora de que alguien lo haga. Si algo de lo que acabo de decir resonó en tu corazón, por favor, suscríbete a este canal. Aquí compartimos historias reales de mujeres como tú y como yo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué país me estás escuchando? Me encanta saber que estas palabras están llegando a mujeres en toda América Latina. Nací en 1957 en una familia humilde de Tepatitlán. Mi padre, don Jesús Méndez, era carpintero, y mi madre, doña Carmela, se dedicaba al hogar y a cuidarnos a mí y a mis 4 hermanos. Yo era la tercera hija, la del medio, esa que siempre aprende a ser invisible porque ni es la mayor con responsabilidades especiales, ni la menor consentida. Crecimos en una casa de adobe con piso de tierra que mi padre fue mejorando poco a poco, con el sudor de su trabajo. Recuerdo que teníamos un patio grande donde mi mamá cultivaba cilantro, chile y jitomate. El olor de esa tierra mojada después de la lluvia todavía me transporta a esos años de mi infancia, cuando la vida parecía simple y el futuro era algo lejano que no me preocupaba. Mi madre era una mujer callada, de esas que hablan poco pero trabajan todo el día. Se levantaba a las 5 de la mañana para hacer las tortillas y no paraba hasta las 9 de la noche, cuando por fin se sentaba en su mecedora con un rosario entre las manos. Nunca la vi quejarse.
Nunca la escuché alzar la voz a mi padre. Nunca la vi hacer nada que no fuera servir, limpiar, cocinar y volver a empezar al día siguiente. Ahora entiendo que mi madre me estaba enseñando, sin palabras, cómo debía ser una buena esposa. Y yo aprendí la lección demasiado bien. Mi padre era un hombre trabajador pero duro, de esos que creían que mostrar afecto era cosa de mujeres y que un hombre debe mantenerse firme y distante. Recuerdo que rara vez nos abrazaba, y cuando lo hacía, era de una manera rápida y torpe, como si no supiera muy bien cómo hacerlo. Con mi madre era igual. La respetaba, sí, pero jamás los vi tomados de la mano o compartiendo una mirada cómplice. Eran dos personas que compartían un techo y una vida, pero que vivían en mundos separados. Tepatitlán en los años 60 era un pueblo donde todos se conocían y donde los chismes volaban más rápido que las noticias reales. Las mujeres se reunían en el mercado o a la salida de misa para intercambiar información sobre quién se había casado, quién estaba embarazada, quién había enviudado. La vida social giraba alrededor de la iglesia, las fiestas patronales y los eventos familiares. Nosotros éramos pobres, pero no los más pobres del pueblo. Teníamos que comer, aunque a veces solo fueran frijoles y tortillas. Teníamos ropa, aunque fuera heredada de primos mayores. Y teníamos un techo, aunque se filtrara el agua cuando llovía fuerte. Mi padre siempre decía que la pobreza no era vergüenza mientras fuera honesta, y que lo importante era trabajar duro y mantener la frente en alto. Estudié hasta 6º de primaria en la escuela del pueblo. Era buena estudiante, me gustaba leer y escribir, y mi maestra, la señorita Refugio, me decía que tenía facilidad para las palabras. Recuerdo que soñaba con ser maestra algún día, con tener mi propio salón de clases y enseñar a niños a leer. Pero cuando cumplí 12 años, mi padre dijo que ya era suficiente educación para una niña, que lo importante era que aprendiera las labores del hogar para cuando me casara. No hubo discusión. En mi casa, las decisiones de mi padre eran ley, y mi madre nunca lo cuestionaba. Así que dejé la escuela y empecé a ayudar más en la casa, aprendiendo a cocinar, a lavar, a planchar, a bordar. Todas las habilidades que una buena esposa debía tener. Mis hermanas mayores, Rosa y Guadalupe, se casaron jóvenes. Rosa tenía apenas 17 años cuando se fue a vivir con don Alberto, un hombre 15 años mayor que ella, que tenía una tienda de abarrotes. Guadalupe se casó a los 19 con un agricultor del pueblo de al lado. Yo las vi irse, y aunque sentía tristeza de que se fueran de la casa, también había una parte de mí que las envidiaba. Porque el matrimonio era la única forma que una mujer de mi generación tenía de salir de la casa paterna, de tener su propia vida, de ser alguien más que la hija de. Lo que no sabía entonces, lo que ninguna de nosotras sabía, era que a menudo solo estábamos cambiando una jaula por otra. Conocí a Roberto Hernández cuando tenía 18 años. Era marzo de 1975, durante las fiestas de Semana Santa. Él había venido de Guadalajara a visitar a su familia, que vivía a 3 casas de la nuestra. Roberto tenía 26 años, trabajaba en una fábrica textil en la ciudad, y parecía todo lo que una chica de pueblo podía soñar. Un hombre con trabajo estable, educado, de buena familia. La primera vez que me habló fue en la procesión del Viernes Santo. Yo llevaba un velo negro sobre la cabeza y caminaba junto a mi madre cuando lo vi acercarse. Era alto, de piel morena clara, con el pelo engomado hacia atrás, como usaban los hombres en esa época. Tenía un traje café que se veía nuevo y zapatos lustrados. «Buenas tardes, señorita», me dijo quitándose el sombrero. «¿Me permite caminar a su lado?» Recuerdo que mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Miré a mi madre buscando permiso, y ella asintió levemente.
Roberto caminó junto a nosotras el resto de la procesión, haciendo conversación educada sobre el clima, las fiestas del pueblo, nada trascendental. Pero para mí, que nunca había tenido a un hombre mostrando interés, fue como si el mundo entero se hubiera iluminado. Durante las siguientes semanas, Roberto encontró formas de verme. Pasaba frente a mi casa, casualmente, cuando yo barría el patio. Se aparecía en la tienda cuando mi madre me mandaba por algo. Siempre educado, siempre respetuoso, siempre manteniendo la distancia apropiada. Porque así eran las cosas entonces. El cortejo era un baile cuidadoso de miradas, palabras medidas y gestos sutiles. Un domingo después de misa, Roberto le pidió permiso a mi padre para visitarme formalmente. Recuerdo que estaba tan nerviosa que casi no pude comer en todo el día. Mi padre aceptó, y esa misma tarde Roberto vino a la casa, se sentó en la sala con toda mi familia presente, y platicamos durante 1 hora bajo la mirada vigilante de mis padres. Me habló de su trabajo en la fábrica, de cómo había empezado como obrero, pero había ascendido a supervisor. Me contó que tenía un cuarto rentado en Guadalajara, pero que soñaba con ahorrar para una casa propia. Me preguntó sobre mis gustos, mis sueños, aunque en ese momento yo no sabía muy bien cómo responder porque nunca me habían enseñado a tener sueños propios. Durante los siguientes 6 meses, Roberto me visitó cada fin de semana. Me traía pequeños regalos, un pañuelo bordado, un broche para el pelo, chocolates de la ciudad. Me escribía cartas durante la semana que yo guardaba como tesoros en una caja de metal bajo mi cama. Eran cartas sencillas, sin grandes declaraciones de amor, pero que para mí significaban el mundo entero. Ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de algo que en ese momento no pude ver. Roberto nunca me preguntó quién era yo realmente. Nunca mostró interés en conocer mis pensamientos más profundos, mis miedos, mis esperanzas verdaderas. Nuestras conversaciones siempre fueron superficiales, corteses, apropiadas. Pero yo estaba tan emocionada por tener a alguien que me hubiera escogido, que no noté todas las cosas importantes que faltaban. En septiembre de 1975, Roberto le pidió formalmente mi mano a mi padre. Recuerdo cada detalle de ese día. Roberto llegó con su padre y su madre, todos vestidos de domingo. Se sentaron en nuestra sala. Mi madre sirvió café y pan dulce, y después de los saludos de rigor, don Ernesto, el padre de Roberto, habló. «Don Jesús, venimos con el propósito de pedir la mano de su hija Esperanza para nuestro hijo Roberto. Es un muchacho trabajador, de bien, que puede mantener dignamente a una familia». Mi padre, serio como siempre, miró a Roberto y luego a mí. «¿Tú quieres casarte con este muchacho, Esperanza?» Yo, con las manos temblorosas en mi regazo, apenas pude susurrar. «Sí, papá». Y con eso, mi futuro quedó decidido. No hubo más preguntas, no hubo periodo de reflexión. En mi mundo, en mi tiempo, cuando un hombre decente te pedía matrimonio, decías que sí. Era así de simple y así de complicado. Nos casamos 3 meses después, el 6 de diciembre de 1975, en la parroquia de San Francisco de Asís en Tepatitlán. Yo tenía 18 años recién cumplidos. Roberto, 26. Fue una boda sencilla porque mi familia no tenía dinero para grandes celebraciones. Mi vestido era prestado de una prima. Los arreglos florales los hizo mi tía Consuelo con flores de su jardín. Y la comida la prepararon entre mi madre y mis tías. Recuerdo que ese día me sentía como en un sueño. Mi madre me ayudó a vestirme, y mientras me abrochaba el vestido, me dijo las únicas palabras de consejo matrimonial que jamás me daría. «Esperanza, ahora tu deber es ser una buena esposa. Eso significa obedecer a tu marido, cuidar de su casa, darle hijos. No importa lo que pase. Una mujer decente no abandona su matrimonio. ¿Me entiendes?» Yo asentí,
sin comprender realmente el peso de esas palabras. Sin entender que mi madre me estaba diciendo, con esa advertencia disfrazada de consejo, que debía quedarme sin importar qué, que mi felicidad, mi bienestar, mis necesidades vendrían siempre después del deber. La ceremonia fue hermosa. Roberto se veía guapo con su traje nuevo, y cuando dijo, «Sí, acepto», su voz sonó firme y segura. Yo también dije, «Sí, acepto», aunque mi voz tembló un poco. Nos intercambiamos anillos sencillos de oro que Roberto había comprado con sus ahorros, y el padre Anselmo nos declaró marido y mujer. La fiesta fue en el patio de la casa de mis padres. Hubo mariachi que tocó hasta las 10 de la noche, pozole que mi madre había estado preparando desde 2 días antes, y baile. Roberto y yo abrimos el baile con «Bésame mucho», y recuerdo que me sentía torpe en sus brazos, sin saber muy bien dónde poner mis manos o cómo seguir sus pasos. Esa noche nos fuimos a Guadalajara en el camión de las 7 de la noche. Roberto había rentado un cuarto amueblado en la colonia Santa Tere, donde viviríamos hasta que pudiéramos conseguir algo mejor. Era un cuarto pequeño con una cama matrimonial, una mesa con 2 sillas, una estufa de 2 hornillas y un baño compartido al final del pasillo. Recuerdo que cuando Roberto cerró la puerta detrás de nosotros esa primera noche, sentí una mezcla de emoción y terror. Nadie me había explicado realmente qué pasaba en la noche de bodas. Mi madre solo me había dicho que debía cumplir con mi deber de esposa, pero nunca me explicó qué significaba eso exactamente. Roberto fue funcional. No cruel, pero tampoco tierno. Hizo lo que se esperaba que hiciera, y yo dejé que lo hiciera porque eso era lo que se esperaba de mí. No hubo palabras dulces, no hubo preparación emocional. Solo fue un acto físico que se suponía sellaba nuestro matrimonio. Cuando terminó, Roberto se volteó hacia la pared y se quedó dormido. Yo me quedé despierta, mirando el techo, preguntándome si esto era todo lo que había, si esto era el gran amor del que hablaban las canciones. Pero me dije a mí misma que estaba siendo tonta, que el amor vendría con el tiempo, que esto era solo el comienzo y que todo mejoraría. Qué equivocada estaba. Los primeros meses de matrimonio fueron un periodo de ajuste. Yo aprendí las rutinas de Roberto, sus preferencias, sus manías. Aprendí que le gustaba el café muy caliente y sin azúcar, que no soportaba que sus calcetines tuvieran el más mínimo agujero, que se enojaba si la comida no estaba lista exactamente cuando él llegaba del trabajo a las 6 de la tarde. Roberto trabajaba en la fábrica textil de lunes a sábado, entrando a las 7 de la mañana y saliendo a las 5 de la tarde. Ganaba 800 pesos al mes, que en 1976 era un sueldo decente para un supervisor. Me daba 400 pesos para los gastos de la casa, y el resto lo guardaba él para el ahorro y sus gastos personales. Yo me convertí en lo que se esperaba que fuera, una esposa dedicada. Me levantaba a las 5:30 de la mañana para prepararle el desayuno. Huevos con frijoles, tortillas recién hechas, café. A las 7 menos cuarto, Roberto salía por la puerta sin despedirse más que con un «ahí te encargo», dicho al aire. Después limpiaba el cuarto, lavaba la ropa a mano en el lavadero del patio común, iba al mercado a comprar lo necesario para la comida. Regresaba, cocinaba, y a las 6 en punto tenía todo listo en la mesa. Roberto llegaba, se lavaba las manos, se sentaba y comía en silencio mientras yo lo servía. Rara vez me preguntaba cómo había estado mi día. Rara vez hablábamos de algo que no fuera estrictamente necesario. Después de comer, Roberto se sentaba frente a nuestra pequeña televisión en blanco y negro a ver las noticias o algún partido de fútbol. Yo lavaba los platos, limpiaba la cocina. A las 9 de la noche Roberto decía, «Ya es hora de dormir», y nos íbamos a la cama. 2 o 3 veces por semana, él se acercaba a mí en la oscuridad
y yo cumplía con mi deber. Nunca fue violento, pero tampoco fue amoroso. Era algo que había que hacer, como tantas otras obligaciones de la vida matrimonial. Los domingos íbamos a misa en la mañana. Después, a veces visitábamos a la familia de Roberto, que vivía en la colonia Analco. Su madre, doña Josefina, era una mujer dominante que siempre tenía algo que criticar. Que si la comida que yo hacía no era tan buena como la suya, que si estaba muy flaca o muy gorda, que si no me arreglaba lo suficiente o me arreglaba demasiado. Roberto nunca me defendía, solo se encogía de hombros o cambiaba de tema. Al principio yo intentaba ganar su aprobación. Cocinaba sus platillos favoritos, me esmeraba en limpiar, trataba de ser la nuera perfecta, pero nada de lo que hacía era suficiente. Y Roberto, en lugar de apoyarme, parecía estar de acuerdo con su madre. Si ella decía que mi mole estaba muy salado, él asentía. Si ella comentaba que no planchaba bien sus camisas, él también lo notaba de repente. Poco a poco, empecé a sentir que me estaba volviendo invisible. No como persona, sino como esperanza, como la mujer que alguna vez fui. Me estaba convirtiendo solo en la esposa de Roberto, y mi única función era servir, callar y obedecer. Pero me decía a mí misma que así eran las cosas. Veía a las otras mujeres casadas del edificio, y todas parecían vivir vidas similares. Ninguna parecía particularmente feliz, pero tampoco parecían infelices. Solo existían. Y yo acepté que esa era mi vida ahora. En julio de 1976, descubrí que estaba embarazada. Fue la primera vez que vi a Roberto realmente emocionado por algo. Sonrió, me abrazó torpemente y hasta le dijo a su madre por teléfono esa misma noche. Yo también estaba emocionada, porque pensé que un bebé podría llenar el vacío que sentía, que podría darme un propósito más allá de ser solo una cocinera y limpiadora. Mi embarazo fue difícil. Tuve náuseas terribles los primeros 3 meses, mareos constantes, y el doctor me dijo que tenía presión baja y debía reposar más. Pero Roberto no entendía de reposos. Seguía esperando que la casa estuviera impecable, que la comida estuviera lista a tiempo, que todo funcionara como siempre. Recuerdo una tarde de agosto cuando estaba embarazada de 3 meses, que me sentí tan mareada que tuve que sentarme en medio de preparar la comida. Roberto llegó a las 6 en punto, y no había nada en la mesa. Se paró en la puerta de la cocina y me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era de preocupación, era de molestia. ¿Qué pasó? ¿Por qué no está lista la comida? Me sentí mal, Roberto. El doctor dijo que debo. El doctor, me interrumpió. Las mujeres de antes tenían 10 hijos y nunca dejaban de trabajar. Mi madre trabajó en el campo estando embarazada. No veo por qué tú no puedes hacer una comida simple. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico, porque en ese momento entendí que para Roberto, yo no era una persona con necesidades, sentimientos o limitaciones. Era una empleada que no estaba cumpliendo satisfactoriamente con su trabajo. Me levanté, mareada y todo, y le preparé unos huevos con frijoles. Roberto comió en silencio mientras yo me sentaba en una silla, luchando contra las náuseas. Esa noche lloré en el baño, con el agua corriendo para que no me escuchara, preguntándome si había cometido un error terrible al casarme con este hombre. Pero estaba embarazada. Y en mi mundo, en mi tiempo, una mujer embarazada no podía simplemente irse. ¿A dónde iría? ¿Cómo se mantendría? ¿Qué diría la gente? Mi propia madre me había dicho que una mujer decente no abandona su matrimonio. Así que me sequé las lágrimas, me dije que estaba siendo dramática y seguí adelante. Mi hija Elena nació el 15 de marzo de 1977, después de un parto de 18 horas que casi me mata. Roberto estuvo en la sala de espera del Hospital Civil,
pero no entró a verme durante el parto. En esa época los hombres no entraban a las salas de parto. Cuando finalmente la enfermera le avisó que tenía una hija, su reacción fue decepcionante. Él quería un varón. Lo vi en su cara cuando vino a verme por primera vez, cuando la enfermera le entregó a Elena envuelta en una cobijita rosa. «Es niña», dijo, como si yo no lo supiera. Bueno, para la próxima será niño. No me preguntó cómo estaba, no me dijo que había hecho un buen trabajo. No me agradeció por darle una hija. Solo pensó en el hijo varón que no había tenido. A pesar de la reacción de Roberto, Elena se convirtió en la luz de mi vida. Era una bebé hermosa, de mejillas redondas y ojos negros enormes. Amamantarla era el único momento del día en que sentía una conexión real, un propósito verdadero. Ella me necesitaba de una manera que Roberto nunca me había necesitado. Pero ser madre mientras se es esposa de un hombre como Roberto era agotador. Elena lloraba mucho por las noches, tenía cólicos, y Roberto se enojaba porque no podía dormir. Me exigía que la callara, que hiciera algo, como si yo tuviera control sobre los cólicos de un bebé de 2 meses. Si todavía estás aquí escuchando esta historia, es porque algo en tu corazón reconoce este dolor. Suscríbete para que nunca te pierdas estas historias que son para mujeres como nosotras. Aquí siempre tendrás un lugar. Una noche de mayo de 1977, Elena llevaba 2 horas llorando. Yo la había cargado, la había amamantado, le había cambiado el pañal, le había cantado, pero nada funcionaba. Roberto, que tenía que levantarse temprano al día siguiente, se levantó de la cama furioso. «Ya cállala. No puedo dormir con ese escándalo». «Estoy tratando, Roberto. Tiene cólicos. El doctor dijo que...» «No me importa lo que dijo el doctor. Eres su madre, cállala». Salió del cuarto dando un portazo y se fue a dormir a la sala. Yo me quedé sola con Elena, que seguía llorando, sintiéndome completamente impotente. Esa fue la primera de muchas noches en las que entendí que estaba completamente sola en esto de ser madre. Roberto podía ser el padre biológico, pero no iba a ser un compañero en la crianza. Los meses pasaron. Elena creció, empezó a gatear, a decir sus primeras palabras. Yo me dediqué completamente a ella, y en ese proceso me olvidé aún más de mí misma. Mi vida era un ciclo interminable de pañales, biberones, comidas, limpiezas. Roberto seguía con su rutina de siempre. Trabajo, casa, televisión, dormir. Nunca cargó a Elena más de 5 minutos. Nunca le cambió un pañal. Nunca se levantó en la noche cuando ella lloraba. «Eso es trabajo de mujeres», decía cuando yo le pedía ayuda. Y yo aceptaba esa respuesta porque todas las mujeres a mi alrededor me decían lo mismo. Los hombres trabajan afuera, las mujeres trabajan adentro. Así son las cosas. En 1979, cuando Elena tenía 2 años, quedé embarazada de nuevo. Roberto estaba seguro de que esta vez sería el varón que tanto quería. Durante todo el embarazo, se refería al bebé como «mi hijo», como si ya supiera. Yo rezaba para que tuviera razón, porque pensé que tal vez, si le daba un hijo varón, Roberto finalmente estaría contento. Finalmente me vería con aprobación. Pero en diciembre de 1979 nació Sofía, otra niña, hermosa, sana, perfecta y completamente decepcionante para Roberto. Esta vez ni siquiera intentó disimular su decepción. Cuando la enfermera le mostró a la bebé, solo asintió y dijo: «Ya veo», con una voz plana, vacía. No la cargó hasta 2 días después, y solo porque su madre le dijo que se vería mal si no lo hacía. Después del nacimiento de Sofía, algo cambió en Roberto. Se volvió aún más distante, más frío. Pasaba más tiempo fuera de casa. Primero decía que tenía trabajo extra, luego que se quedaba tomando unas cervezas con sus compañeros.
Llegaba a casa más tarde, a veces oliendo a canto alcohol, y se metía directamente a la cama sin hablarme. Yo estaba tan ocupada cuidando a 2 niñas pequeñas que casi no tenía tiempo de pensar en lo que estaba pasando. Elena tenía 2 años y medio. Sofía era recién nacida. Mis días eran un caos de llantos, cambios de pañal, comidas, siestas interrumpidas. Yo funcionaba con 3 o 4 horas de sueño fragmentado cada noche. Y ahí empezaron las señales. Las pequeñas cosas que, si hubiera estado menos agotada, menos consumida por las necesidades de mis hijas, tal vez habría notado antes. Pero cuando vives en un estado constante de supervivencia, cuando tu cerebro está nublado por la falta de sueño y el agotamiento, es fácil ignorar lo que no quieres ver. Primera señal. Febrero de 1980. Era un martes por la tarde. Recuerdo la fecha exacta porque era el día después del cumpleaños de Elena, que acababa de cumplir 3 años. Yo estaba en el cuarto doblando la ropa limpia que acababa de traer del tendedero, con Sofía dormida en su cuna y Elena jugando con unas muñecas de trapo en el piso. Roberto había dejado su chamarra colgada en la silla, y cuando la agarré para colgarla en el closet, algo cayó del bolsillo. Era una cajetilla de cigarros Raleigh, pero lo extraño era que Roberto no fumaba. Al menos, nunca lo había visto fumar. Abrí la cajetilla y adentro había 3 cigarros, pero también había algo más. Un recibo arrugado de un restaurante. La Fogata, cena para 2, 85 pesos, 14 de febrero de 1980. Mi corazón empezó a latir más rápido. El 14 de febrero, día de San Valentín. Un día que Roberto y yo nunca habíamos celebrado porque él decía que esas eran tonterías gringas. Pero aparentemente había celebrado con alguien. Una cena para 2 que costaba 85 pesos, cuando él me daba 400 al mes para todos los gastos de la casa. Mis manos empezaron a temblar. Sentí un nudo en el estómago, esa sensación visceral de que algo está terriblemente mal. Volví a mirar el recibo, como si al leerlo de nuevo las palabras fueran a cambiar. Pero ahí estaba. Cena para 2. Fecha: 14/02/80. Ese día, 14 de febrero, Roberto me había dicho que tenía que trabajar tiempo extra. Había llegado a casa a las 10 de la noche, oliendo a loción que no era la que usaba normalmente. Yo estaba tan cansada después de un día entero, cuidando a las niñas que apenas le presté atención cuando se metió directo a bañarse. Ahora, con ese recibo en la mano, todos los detalles regresaron. La loción diferente. El hecho de que se hubiera bañado inmediatamente al llegar, algo que nunca hacía. La forma en que evitó mirarme a los ojos cuando le pregunté cómo había estado el trabajo extra. Pero casi de inmediato mi mente empezó a buscar explicaciones alternativas. Tal vez era un recibo viejo de antes de casarnos. Tal vez había ido a cenar con su jefe y la esposa del jefe. Tal vez. Guardé el recibo de nuevo en la cajetilla y la cajetilla en la chamarra. No le dije nada a Roberto cuando llegó esa noche. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que el cansancio me estaba haciendo imaginar cosas. Después de todo, ¿qué podía hacer? ¿Acusarlo basándome en un recibo? ¿Y si me estaba equivocando? ¿Y si tenía una explicación perfectamente razonable? Además, tenía 2 hijas pequeñas. No tenía dinero propio. No tenía a dónde ir. No podía simplemente armar un escándalo por un recibo que podía no significar nada. Así que lo enterré en el fondo de mi mente, junto con todas las otras pequeñas preocupaciones que una mujer aprende a ignorar para poder seguir funcionando. Segunda señal. Mayo de 1980. Eran como las 8 de la noche. Elena y Sofía ya estaban dormidas. Yo estaba en la cocina terminando de lavar los trastes de la cena cuando sonó el teléfono. En esa época, teníamos uno de esos teléfonos de disco que colgaba de la pared en la sala. Roberto estaba viendo la televisión,
pero se levantó rápido cuando escuchó el timbre. Demasiado rápido, con una urgencia que no era normal. «Yo contesto», dijo, prácticamente corriendo hacia el teléfono. Desde la cocina podía escucharlo, pero no perfectamente, solo fragmentos. «Bueno, no, ahorita no puedo hablar. Ya te dije que... mañana te veo en el... No, imposible». Algo en su tono de voz me hizo detener lo que estaba haciendo. No era su voz normal, era más baja, casi susurrante, como si no quisiera que yo escuchara. Y había algo más, algo que no podía identificar exactamente, pero que me hizo sentir un escalofrío. Me asomé discretamente desde la cocina. Roberto estaba de espaldas a mí, el cable del teléfono enrollado alrededor de su dedo, su cuerpo tenso. Cuando me vio, cambió inmediatamente de tono. «Sí, mañana hablamos en la fábrica. Hasta luego». Colgó rápido y se volteó hacia mí con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Era Tomás del trabajo. Quiere que cambiemos turno mañana». «Ah», fue todo lo que dije. Pero algo no cuadraba. Si era Tomás del trabajo, ¿por qué Roberto había dicho «No, ahorita no puedo hablar», con ese tono casi íntimo? ¿Por qué había sonado como si estuviera ocultando algo? Esa noche, cuando nos acostamos, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando la respiración pesada de Roberto a mi lado, preguntándome si estaba siendo paranoica o si mi instinto me estaba diciendo algo importante. Al día siguiente, cuando Roberto se fue al trabajo, me quedé pensando en esa llamada. Quise convencerme de que no era nada, que realmente había sido un compañero del trabajo. Pero había algo en la forma en que Roberto había actuado, en su urgencia por contestar, en su tono de voz, que simplemente no se sentía bien. Pero de nuevo, ¿qué podía hacer? ¿Acusarlo de algo basándome en una llamada telefónica? No tenía pruebas. Solo tenía esta sensación incómoda en el estómago que no se iba. Tercera señal. Agosto de 1980. Roberto empezó a llegar tarde a casa con más frecuencia. Antes llegaba a las 6 en punto, como reloj. Ahora llegaba a las 7, a veces a las 8. Siempre con la misma excusa. Trabajo extra, juntas de último minuto, tráfico. Un día de agosto particularmente caluroso, Roberto llegó a las 8:30. Elena y Sofía ya habían cenado y estaban en pijama. Yo había guardado la comida de Roberto en la estufa para mantenerla caliente. Cuando entró, lo primero que noté fue el olor. No era el olor a aceite y tela de la fábrica textil que normalmente traía. Era perfume, perfume de mujer. Dulce, con un toque de vainilla. Tan obvio que me quedé paralizada en la cocina, con el plato de comida en las manos. Roberto pasó directo al baño sin saludarme siquiera. Escuché el agua correr. Se quedó en la regadera casi media hora, algo que nunca hacía. Normalmente se bañaba en 5 minutos. Cuando salió, le serví la comida en silencio. Se sentó y comió sin decir palabra. Yo me quedé parada junto a la estufa, mirándolo, con 1000 preguntas ardiendo en mi garganta. ¿Cómo estuvo el trabajo extra? Finalmente pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Cansado. Hubo un problema con una de las máquinas. ¿Y por eso llegaste tan tarde? Me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Era culpa? ¿Irritación? ¿Ambas? Sí. ¿Por qué tantas preguntas? Solo preguntaba. Pues no preguntes. Llego cansado de trabajar todo el día para mantener esta casa y lo último que necesito es un interrogatorio. Me callé. Me había dejado muy claro que no debía cuestionar. Así que tragué todas mis dudas, todas mis sospechas, y me fui a acostar a las niñas. Pero esa noche, acostada en la cama, con el olor a ese perfume todavía en mi nariz, supe con una certeza que me revolvió el estómago que algo estaba pasando.
Algo que Roberto estaba ocultando. Algo que involucraba a otra mujer. Y sin embargo, no hice nada. Porque hacer algo significaba enfrentar una verdad que no estaba lista para enfrentar. Significaba tener una conversación que podría destruir mi matrimonio. Y destruir mi matrimonio significaba quedarme sola con 2 hijas pequeñas, sin dinero, sin educación, sin ninguna forma de sobrevivir. Así que me hice la que no sabía. Me volteé hacia la pared y cerré los ojos, obligándome a ignorar lo que mi corazón ya sabía. Cuarta señal. Noviembre de 1980. Una tarde estaba lavando la ropa de Roberto, separando las camisas para plancharlas. Cuando levanté su camisa blanca del trabajo, la que usaba los viernes, noté algo. En el cuello había una mancha de labial. Rosa oscuro, justo en la parte de atrás del cuello. Me quedé mirándola fijamente, como hipnotizada. No era mi tono. Yo usaba un rosa claro, casi natural. Este era un rosa fuerte, llamativo. Mis manos empezaron a temblar. Dejé caer la camisa en el piso. Sentí como si el cuarto estuviera girando. Esto no era como el recibo que podía haber sido viejo, o como la llamada telefónica que podía haber sido de un compañero, o como el perfume que podía haber sido de alguien que se le acercó en el transporte público. Esto era labial en el cuello de su camisa. Labial que llegó ahí porque alguien había puesto sus labios en su cuello. Me senté en el piso de la cocina, con la ropa regada alrededor, y lloré. No un llanto fuerte, sino un llanto silencioso, profundo, que salía desde un lugar muy dentro de mí, que ni siquiera sabía que existía. Elena, que tenía 3 años y medio, vino y se sentó a mi lado. ¿Por qué lloras, mami? Nada, mi amor. Solo me pegué en el dedo. Ya pasó. Le sonreí, me limpié las lágrimas y seguí doblando la ropa, porque eso era lo que hacían las mujeres como yo. Lloraban en silencio y seguían adelante. Esa noche, cuando Roberto llegó, casi le preguntó. Las palabras estaban ahí, en la punta de mi lengua. ¿Quién te besó el cuello? Pero me detuve, porque sabía que si preguntaba, él negaría. O peor, me diría la verdad. Y entonces, ¿qué? ¿Qué iba a hacer yo con esa verdad? Así que lavé la camisa, quité la mancha de labial frotando con jabón hasta que desapareció, y la planché perfectamente para el próximo viernes. Como si nada hubiera pasado. Quinta señal. Febrero de 1981. El dinero empezó a escasear. Roberto seguía dándome 400 pesos al mes, pero con la inflación, cada vez alcanzaba para menos. Yo le pedí que aumentara el gasto, pero se enojó. ¿Crees que el dinero crece en los árboles? Administra mejor. Pero yo ya estaba administrando lo mejor que podía. Compraba lo más barato en el mercado. Cocinaba con lo mínimo. No me compraba nada para mí desde hacía meses. Y aún así, el dinero no alcanzaba. Un día, buscando un documento en el cajón de Roberto, encontré un recibo bancario. Mostraba un retiro de 500 pesos. Eso era más de lo que me daba a mí en un mes entero. ¿En qué estaba gastando ese dinero? Empecé a poner más atención. Noté que Roberto a veces salía los sábados diciendo que iba a comprar algo y regresaba 3 horas después con las manos vacías. Noté que su ropa nueva aparecía con más frecuencia. Camisas, pantalones, hasta zapatos nuevos. Pero para las niñas y para mí, decía que no había dinero. También empecé a notar cambios en su apariencia. Se arreglaba más, usaba más loción, se peinaba diferente. Los sábados en la noche, cuando supuestamente iba a tomarse unas cervezas con sus amigos, se vestía como si fuera a una fiesta. Todo apuntaba a lo mismo. Había alguien más, alguien para quien se arreglaba, alguien en quien gastaba dinero, alguien que era más importante que su familia. Y yo, ¿qué hacía? Nada, absolutamente nada, porque estaba atrapada.
atrapada por mi falta de dinero, mi falta de educación, mi falta de opciones, atrapada por el miedo a lo que dirían mi familia y la gente del pueblo, atrapada por la creencia de que una mujer decente no abandona a su marido, pase lo que pase. Sexta señal. Junio de 1981. Un domingo fuimos a comer a casa de los padres de Roberto. Era el cumpleaños de su padre, don Ernesto. Toda la familia estaba ahí. Sus hermanos, sus primas, sus tíos. Durante la comida, la prima de Roberto, Leticia, hizo un comentario que se me quedó grabado. «Ay, Roberto, el otro día te vi en el cine Variedades con una güera. ¿Nueva amiga?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos en la mesa se quedaron callados. Roberto se puso rojo. «Era una compañera del trabajo. Fuimos a ver una película con todo el equipo», dijo rápido, demasiado rápido. «Ah», dijo Leticia, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué raro. Yo solo los vi a ustedes dos». Doña Josefina, la madre de Roberto, cambió el tema inmediatamente, pero el daño estaba hecho. Yo me quedé sentada ahí, con un pedazo de pastel intacto en mi plato, sintiendo que todos me miraban con lástima. En el camino de regreso a casa, no dije nada. Roberto tampoco. Las niñas iban dormidas en el asiento de atrás. El silencio era tan denso que podía sentirlo, casi tocarlo. Cuando llegamos a casa y acosté a las niñas, finalmente reuní el valor para preguntarle: «Roberto, ¿quién era esa mujer del cine?» «Ya te dije, una compañera del trabajo. Leticia dijo que estaban solos. Leticia estaba equivocada. No sé qué vio, pero no éramos solo nosotros dos». Mintió mirándome directo a los ojos. Y yo lo supe. Supe que me estaba mintiendo. Pero acepté la mentira porque la alternativa era demasiado dolorosa. Séptima señal. Octubre de 1981. Roberto empezó a quedarse a dormir fuera de casa. La primera vez dijo que se había quedado en casa de un amigo porque había bebido demasiado y no quería manejar. La segunda vez dijo que había tenido que viajar a León por trabajo y el camión de regreso se retrasó. La tercera vez ni siquiera dio una excusa elaborada. Solo dijo: «Tuve que quedarme a trabajar». Y yo no pregunté más. Cada vez que pasaba una noche sola, acostada en esa cama que se sentía demasiado grande y demasiado vacía, me preguntaba dónde estaba, con quién estaba, si pensaba en mí, si pensaba en sus hijas. Las niñas empezaron a preguntar por su papá. «¿Dónde está papi? ¿Cuándo regresa?» Y yo tenía que inventar excusas, mentiras suaves para protegerlas de una verdad que ni siquiera yo quería enfrentar completamente. Octava señal. Enero de 1982. Una noche, Roberto llegó a casa y encontró que Elena tenía fiebre alta. Yo estaba preocupada, pidiéndole que fuéramos al hospital, pero él se enojó. «Todos los niños tienen fiebre, no es para tanto. Dale una aspirina y ya». «Pero Roberto, tiene 40 grados», el doctor dijo. «No tengo dinero para estar yendo al hospital por cada tontería». Eso me partió el corazón. No tenía dinero para el hospital para su hija, pero tenía dinero para salir, para comprar ropa nueva, para lo que fuera que estuviera haciendo con esa otra mujer. Esa noche, mientras ponía paños fríos en la frente de Elena, mientras escuchaba su respiración agitada, mientras rezaba para que la fiebre bajara, algo se rompió dentro de mí. No fue una ruptura dramática, sino pequeña, casi imperceptible, como una grieta diminuta en una pared que parece sólida, hasta que un día todo se derrumba. Empecé a darme cuenta de que estaba completamente sola, que Roberto no era mi compañero, ni mi apoyo, ni siquiera mi amigo. Era un extraño que compartía mi apellido y mi cama, pero que no compartía mi vida, mis preocupaciones, mi amor por nuestras hijas.
Y lo peor de todo era que yo había permitido que esto pasara. Había aceptado cada excusa. Había tragado cada mentira. Había ignorado cada señal. Porque tenía miedo. Miedo de estar sola. Miedo de la pobreza. Miedo del qué dirán. Miedo de todo. Pero mientras cuidaba a mi hija esa noche, mientras veía su carita roja por la fiebre y sus ojitos llorosos, me di cuenta de que había algo peor que todos esos miedos. Criar a mis hijas en un hogar donde el amor era una mentira y donde su padre las veía como una carga en lugar de una bendición. Por primera vez, permití que el pensamiento que había estado evitando entrara completamente en mi mente. Tal vez necesito salir de este matrimonio. Pero inmediatamente después vino el miedo, más fuerte que nunca. ¿Cómo? ¿A dónde? ¿Con qué? No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía más que 2 hijas pequeñas y un corazón roto. Así que, una vez más, enterré ese pensamiento. Me dije que estaba siendo dramática, que las cosas mejorarían, que solo necesitaba ser más paciente. Los años siguientes fueron más de lo mismo. Roberto se alejaba cada vez más. Yo me hundía cada vez más en la rutina de cuidar a las niñas, mantener la casa, existir sin realmente vivir. Para 1985, ya casi no teníamos vida matrimonial. Roberto llegaba tarde, se iba temprano, y cuando estaba en casa, era como si fuera un fantasma. Comía en silencio, veía la televisión en silencio, dormía en silencio. No hablábamos de nada importante. No hablábamos de nada. Punto. Elena tenía 8 años y Sofía 5. Eran niñas dulces, inteligentes, que merecían un padre presente. Pero Roberto apenas les prestaba atención. No iba a sus festivales escolares, no las ayudaba con su tarea, no jugaba con ellas. Era como si cumpliera con lo mínimo: proveer dinero, cada vez menos, y tener un apellido para ellas. Pero el amor, la presencia, la paternidad real, eso brillaba por su ausencia. Yo intenté compensar. Fui mamá y papá para mis hijas. Las llevaba al parque, jugaba con ellas, las ayudaba con la escuela, las escuchaba cuando me contaban sus cosas. Pero no podía llenar el vacío que dejaba un padre ausente. Veía en sus caritas la confusión cuando Roberto llegaba y ni siquiera les preguntaba cómo les había ido en la escuela. Veía la tristeza cuando él decía que no podía ir a sus eventos porque estaba ocupado. Y empecé a sentir algo que nunca había sentido antes. Rabia. No tristeza, no dolor, sino rabia pura. Rabia porque mis hijas estaban sufriendo por las decisiones egoístas de su padre. Rabia porque yo estaba dando todo de mí y recibiendo nada a cambio. Rabia porque había desperdiciado 10 años de mi vida en un hombre que claramente no me amaba y probablemente nunca me había amado. En marzo de 1986, algo pasó que cambiaría todo. Elena llegó de la escuela llorando. Me contó que en clase les habían pedido hacer un dibujo de su familia, haciendo algo juntos. Todos los niños dibujaron a sus familias en el parque, o comiendo juntos, o jugando. Elena había dibujado solo a ella, a su hermana y a mí. Cuando la maestra le preguntó dónde estaba su papá, Elena dijo: «Mi papá nunca está en casa». Cuando me contó eso, con sus ojos llenos de lágrimas, algo dentro de mí finalmente se quebró del todo. Vi el dolor de mi hija, un dolor que yo había causado al permitir que esta situación continuara. Y me di cuenta de que no podía seguir haciendo esto. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando claramente nada lo estaba. Esa noche, cuando Roberto llegó, tarde como siempre, lo esperé. Las niñas ya estaban dormidas. Me senté en la sala y cuando él entró, le dije: «Necesitamos hablar». Él me miró como si fuera una molestia, como siempre. ¿De qué? De nosotros, de este matrimonio, de lo que está pasando. No está pasando nada. Roberto,
Llevas años llegando tarde, oliendo a perfume, mintiendo sobre dónde estás. No soy tonta. Sé que hay alguien más. Esperaba que negara, que se enojara, que hiciera algo. Pero su reacción fue peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Se encogió de hombros. ¿Y qué si la hay? ¿Qué vas a hacer? Me quedé sin aire. No por la confirmación de que había otra mujer, porque eso ya lo sabía en el fondo. Me quedé sin aire por la crueldad casual de su respuesta. Por el ¿y qué? Como si yo no importara. Como si nuestro matrimonio no importara. Como si nuestras hijas no importaran. ¿Quién es? Pregunté, aunque no estaba segura de querer saber. No importa quién sea. Es alguien que me hace sentir vivo, que me habla, que se ríe, que no solo existe para limpiar y cocinar. Esas palabras fueron como puñaladas. ¿Yo solo existía para limpiar y cocinar? ¿Y quién me había reducido a eso? ¿Quién había ignorado todos mis intentos de tener conversaciones reales? ¿Quién había rechazado cada invitación a salir juntos, a hacer algo como pareja? ¿Hace cuánto? Pregunté. ¿Importa? Sí, me importa. Suspiró, como si la conversación lo aburriera. 3 años. 3 años. 1095 días. Todo ese tiempo que yo había estado criando a nuestras hijas sola, preocupándome por el dinero, tratando de mantener unida una familia, él había estado con otra mujer. ¿La amas? Pregunté, odiándome a mí misma por preguntar. No lo sé, pero con ella no me siento como un prisionero. Prisionero. Él se sentía prisionero mientras yo me sentía abandonada. Qué ironía más cruel. ¿Y qué quieres? ¿Quieres el divorcio? No, dijo rápido. No voy a divorciarme. ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir la gente? Ahí estaba. No se quedaba porque me amara o porque quisiera trabajar en nuestro matrimonio. Se quedaba por las apariencias, por el qué dirán. ¿Entonces qué? ¿Seguimos así? ¿Tú con tu amante y yo esperándote en casa como una tonta? Es lo que hay, Esperanza. Tienes un techo sobre tu cabeza, comida en la mesa, un apellido. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quería? Quería amor, quería respeto, quería ser vista como un ser humano y no como una empleada doméstica. Quería que el hombre con el que me había casado fuera realmente mi compañero, pero era obvio que eso nunca iba a pasar. ¿Y si yo quisiera el divorcio? Pregunté, aunque la palabra me asustaba. ¡Adelante!, dijo con una risa amarga. ¿A dónde vas a ir? No tienes dinero, no tienes trabajo, no tienes nada. ¿Quién va a contratar a una mujer de 29 años sin educación y con 2 hijas? Regresas a casa de tus padres y los haces cargar con ustedes 3. O te quedas aquí y aceptas las cosas como son. Cada palabra era verdad y cada verdad era un golpe. Él tenía razón. Yo no tenía nada. Había dedicado 11 años de mi vida a ser esposa y madre, y ahora eso me dejaba completamente vulnerable. Me fui a la recámara y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Y cuando se me acabaron las lágrimas, me quedé ahí acostada, mirando el techo, dándome cuenta de que estaba más sola que nunca. Roberto había dejado muy claro dónde estábamos parados. Él iba a seguir con su doble vida, y yo podía aceptarlo o irme. Y si me iba, ¿a dónde? No podía regresar con mis padres, ya estaban viejos y enfermos. No podía conseguir trabajo porque nunca había trabajado fuera de casa. No tenía ahorros porque nunca había tenido dinero para ahorrar. Así que me quedé. Y esa decisión de quedarme sabiendo la verdad, esa fue cuando comenzó el verdadero dolor. Porque antes podía fingir que no sabía, podía vivir en la negación. Pero ahora la verdad estaba ahí, expuesta, y ya no había forma de ignorarla. Los siguientes años fueron los más oscuros de mi vida. Yo funcionaba como autómata. Despertaba, preparaba desayuno, llevaba a las niñas a la escuela, limpiaba, cocinaba, recogía a las niñas,
Ayudaba con tarea, hacía cena, acostaba a las niñas, me acostaba yo. Y al día siguiente, todo de nuevo. Roberto seguía con su rutina. Llegaba tarde, se iba temprano. A veces pasaba días sin llegar a dormir. Ya ni siquiera se molestaba en dar excusas, y yo ya ni siquiera preguntaba. Dejamos de dormir juntos. Él se instaló en la sala permanentemente. Yo me quedé en la recámara con las niñas. Era como vivir con un roommate al que no le caías bien. Compartíamos el espacio, pero nada más. El dinero se volvió aún más escaso. Roberto empezó a darme solo 300 pesos al mes, luego 250. Decía que la fábrica estaba en crisis, que le habían bajado el sueldo. Pero yo sabía que era mentira. El dinero se lo estaba gastando en ella, en esa mujer cuyo nombre ni siquiera conocía, pero que odiaba con cada fibra de mi ser. Empecé a vender cosas. Primero vendí joyas que mi madre me había dado cuando me casé. Luego vendí algunos muebles que ya no necesitábamos. Hacía tortillas y las vendía a las vecinas para tener un poco de dinero extra. Todo para poder darles a mis hijas lo que necesitaban porque su padre ya no lo hacía. Las niñas crecían en ese ambiente de tensión silenciosa. Elena, que era más grande, empezaba a darse cuenta de que algo no estaba bien. Me preguntaba por qué papá nunca estaba en casa, por qué dormía en la sala, por qué ya no comíamos juntos. Yo le decía que papá estaba muy ocupado con el trabajo, pero ella era demasiado lista para creer esas excusas. Sofía, más pequeña, todavía tenía esperanza de que su papá jugara con ella, de que le prestara atención. Me partía el corazón verla esperarlo en la ventana, solo para que él llegara, la saludara con un beso distraído en la frente y se encerrara en su cuarto. En 1990, mi padre murió de un infarto. Fue repentino, terrible. Cuando llegué a Tepatitlán para el funeral, mi madre me vio y supo inmediatamente que algo andaba mal, no solo por la tristeza de perder a mi padre, sino por algo más profundo. Después del funeral, cuando todos se fueron, me senté con ella en la cocina de la casa donde crecí. «¿Qué pasa, hija?», me preguntó, y por primera vez en años se lo conté todo. Le conté sobre la otra mujer, sobre cómo Roberto me trataba, sobre cómo estaba criando sola a las niñas, sobre cómo me sentía atrapada sin salida. Esperaba que me dijera que me fuera, que me divorciara, que no tenía por qué aguantar eso. Pero mi madre, producto de su generación y sus creencias, me dijo: «Esperanza, el matrimonio es un sacramento. Es para toda la vida. Los hombres. Así son a veces. Tu padre también tuvo sus aventuras. Pero yo me quedé porque es lo que una mujer decente hace. Se queda y aguanta y cría a sus hijos con dignidad». Esas palabras, en lugar de consolarme, me hundieron más, porque me di cuenta de que mi madre había vivido exactamente lo que yo estaba viviendo, que generaciones de mujeres en mi familia habían aguantado matrimonios vacíos, porque eso era lo que se esperaba de ellas, y que ella esperaba que yo hiciera lo mismo. Regresé a Guadalajara sintiéndome más sola que nunca. Ni siquiera mi propia madre podía entender por qué esto estaba mal, por qué yo merecía algo mejor. Los años 90 pasaron en una nebulosa de dolor sordo y constante. Las niñas crecieron. Elena se volvió callada, seria, como si hubiera perdido parte de su infancia demasiado pronto. Sofía se volvió ansiosa, siempre tratando de complacer a su padre, de ganarse su atención, aunque casi nunca lo lograba. Yo envejecí. No solo en años, sino en espíritu. Me miraba al espejo y veía a una mujer de 40 y tantos que parecía de 60. Tenía el cabello lleno de canas, arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, las manos ásperas del trabajo constante. Había perdido peso porque a menudo me saltaba comidas para que las niñas tuvieran suficiente. Me sentía invisible, como si estuviera desapareciendo poco a poco.
Roberto también envejeció, pero de manera diferente. Él se veía contento. Tenía ese brillo en los ojos que solo tienen las personas que están enamoradas. Y saber que ese brillo era por otra mujer, que nunca había sido por mí, era como un cuchillo constante en el pecho. En el año 2000, Elena se fue a estudiar a Monterrey. Consiguió una beca para la universidad, gracias a Dios, porque yo nunca hubiera podido pagarle los estudios. El día que se fue, lloré como nunca. No solo porque mi hija se iba, sino porque me di cuenta de que había pasado 22 años en este matrimonio muerto esperando. ¿Qué? ¿Que Roberto cambiara? ¿Que me amara de repente? ¿Que todo mejorara mágicamente? Nada había mejorado. Solo había empeorado, lenta e inexorablemente. Sofía se quedó conmigo hasta 2003, cuando también se fue a estudiar, aunque a Guadalajara, más cerca. Cuando ella se fue, me quedé sola en esa casa con Roberto. Y fue entonces cuando el silencio se volvió ensordecedor. 2 personas viviendo bajo el mismo techo, casi sin hablarse, sin mirarse, sin tocarse. Era como vivir con un fantasma, o peor, como ser un fantasma yo misma. El momento que cambió todo llegó en una tarde de abril de 2022. Yo tenía 64 años, llevaba 46 años casada con Roberto, 46 años. Era un sábado. Roberto había salido en la mañana diciendo que iba a casa de su hermano. Yo estaba limpiando, como siempre, cuando sonó su celular que había dejado olvidado en la mesa de la sala. Normalmente nunca revisaba su teléfono. No por respeto, sino porque ya no me importaba lo suficiente. Pero ese día, algo me hizo mirarlo. La pantalla se iluminó con un mensaje. Mi amor, ya tengo las maletas listas. No puedo esperar a nuestra semana en Puerto Vallarta. Te amo. El mensaje era de un contacto guardado como Toño Trabajo. Pero era obvio que Toño no era realmente Toño. Abrí el teléfono. Roberto nunca había sido cuidadoso con sus contraseñas. Seguía siendo 1234, el mismo desde que había comprado su primer celular. Lo que encontré me dejó sin aire. Años de mensajes, miles de mensajes, fotos. No solo de los últimos años, sino que había guardado conversaciones desde 2010, cuando había comprado ese teléfono. 12 años de evidencia de una relación paralela completa. La mujer se llamaba Patricia. Tenía 52 años. Era divorciada. Trabajaba como secretaria en una empresa de construcción. Y por lo que leí en esos mensajes, ella y Roberto llevaban juntos 20 años. 20 años. Habían viajado juntos a playas, a ciudades, a lugares que yo solo había visto en la televisión. Había fotos de ellos riendo, abrazados, besándose. Roberto en esas fotos se veía feliz. Feliz de una manera que nunca lo había visto conmigo. Leí mensaje tras mensaje. Declaraciones de amor. Planes de futuro. Ella preguntándole cuándo se iba a divorciar. Él diciendo, pronto, mi amor, pronto. Pero lo que realmente me destrozó fue un mensaje de hacía 2 meses. Patricia, amor de mi vida, tú eres mi verdadera esposa. Esperanza solo es un papel, una obligación. Tú eres mi hogar. Me senté en el sillón con el teléfono en las manos temblorosas. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo sentí un vacío inmenso, como si alguien hubiera arrancado algo vital de dentro de mí. 46 años. Había desperdiciado 46 años de mi vida, siendo un papel, una obligación. Había criado a sus hijas sola. Había aguantado su indiferencia, sus mentiras, su crueldad emocional. Había sacrificado mi juventud, mis sueños, mi vida entera. ¿Y para qué? Para ser menos importante que una mujer que probablemente ni siquiera sabía la mitad de lo que yo había sufrido. Cuando Roberto regresó esa tarde, yo estaba sentada en la sala, con su teléfono en mi regazo. ¿Qué haces con mi teléfono?, preguntó con un tono de alarma. Leí todo.
dije con una calma que no sentía. Los mensajes, las fotos, todo. Su cara se puso pálida. Esperanza, yo puedo explicar. No, lo interrumpí. No más explicaciones. No más mentiras. Leí que llevan 20 años juntos. 20 años, Roberto. Más de la mitad de nuestro matrimonio. Se quedó callado. Ni siquiera intentó negarlo. Leí que le dices que soy solo un papel, que ella es tu verdadera esposa, que yo soy una obligación. Esperanza. Dime una cosa. Continué con una voz extrañamente tranquila. ¿Alguna vez me amaste? Aunque sea un poquito. ¿Alguna vez sentiste algo real por mí? El silencio que siguió fue la respuesta. Roberto bajó la mirada, incapaz de verme a los ojos. Me casé contigo porque era lo que se esperaba, dijo finalmente. Porque mis padres decían que ya era hora de sentar cabeza. Porque eras una buena chica de buena familia. Pero amor. No, Esperanza. Nunca te amé como debí amarte. Por fin. Después de 46 años, por fin la verdad. Y aunque dolía, también era liberadora de una manera extraña. Porque ahora no había dudas. No había espacio para el «y sí» o el «tal vez». Quiero el divorcio, dije. Esperanza, piénsalo bien. Ya estamos grandes. ¿Para qué cambiar las cosas ahora? Porque merezco algo mejor que ser una obligación. Porque merezco, aunque sea por los últimos años de mi vida, sentir que existo, que importo, que soy más que una cocinera y una lavandera. ¿Y a dónde vas a ir? No tienes dinero, ¿no? No me importa, lo interrumpí. Y en ese momento realmente no me importaba. Prefiero vivir sola en un cuarto, con lo mínimo, que seguir un día más en esta casa, sintiendo cómo me siento. ¿Y qué van a decir las niñas? Las niñas son adultas. Ya no necesitan que finja que tenemos un matrimonio feliz. De hecho, creo que se van a alegrar de que por fin tenga el valor de hacer lo que debí hacer hace años. Roberto me miró con una mezcla de sorpresa y... ¿respeto? Como si por primera vez en décadas estuviera viendo a una persona real frente a él, en lugar de solo una presencia de fondo. Está bien, dijo finalmente. Si eso es lo que quieres, no voy a pelear. Y así, en una conversación de menos de 10 minutos, terminó un matrimonio de 46 años. No con gritos ni drama, sino con la simple aceptación de que esto debió haber terminado hace mucho, mucho tiempo. Lo que acabas de sentir, esa mezcla de indignación y alivio, es exactamente lo que miles de mujeres necesitan sentir para poder cambiar sus vidas. Si esta historia te tocó el corazón, quiero que sepas que en los libros que creé para este canal encontrarás compañía real para esos momentos en que necesitas recordar tu propia fuerza. No son libros de consejos genéricos. Son palabras escritas por alguien que entiende este dolor porque lo vivió. Si quieres llevar eso contigo más allá de este video, el link está en la descripción y también en el primer comentario fijado. Los siguientes meses fueron caóticos, pero también extrañamente liberadores. Le conté a Elena y a Sofía lo que había pasado. Para mi sorpresa, ninguna de las dos se sorprendió. «Mamá, lo sabíamos desde hace años», me dijo Elena. «Veíamos cómo te trataba. Veíamos cómo llegaba tarde oliendo a perfume. Solo estábamos esperando a que tú lo vieras también». «¿Por qué nunca me dijeron nada?» «Porque no era nuestro lugar», dijo Sofía. «Era tu decisión. Pero estamos felices de que finalmente la tomaste. Mereces ser feliz, mamá. Siempre lo has merecido». Sus palabras me hicieron llorar, pero fueron lágrimas diferentes. No de dolor, sino de gratitud de tener hijas que me apoyaban, que me veían de verdad. El proceso de divorcio fue más sencillo de lo que esperaba. Roberto no peleó por nada. De hecho, parecía aliviado.
Firmamos los papeles en agosto de 2022. 46 años de matrimonio terminaron con unas firmas en un papel sellado por un juez. La casa la vendimos y dividimos el dinero a la mitad. Con mi parte, compré un departamento pequeño de 2 recámaras en la colonia Chapalita. No era mucho, pero era mío, completamente mío. El día que me mudé, con la ayuda de mis hijas, sentí algo que no había sentido en décadas: esperanza. El departamento estaba vacío, mis muebles eran los mínimos, pero era mi espacio, un lugar donde podía respirar sin sentir el peso de la infelicidad. La primera noche sola en mi departamento, me senté en el piso de la sala vacía y lloré. Pero no de tristeza. Lloré por todos los años perdidos, sí, pero también lloré de alivio. Alivio de que finalmente había encontrado el valor para salir. Roberto se fue a vivir con Patricia. Escuché después, por conocidos mutuos, que se casaron 6 meses después del divorcio. Parte de mí sintió una punzada de dolor al saber que él había encontrado su final feliz con otra mujer. Pero otra parte, una parte más fuerte, se alegró, porque significaba que yo también podía encontrar mi propio final feliz, aunque no incluyera a un hombre. Los primeros meses sola fueron un ajuste. Tenía 65 años y estaba aprendiendo a vivir por mi cuenta por primera vez en mi vida. Nunca había vivido sola. Pasé de la casa de mis padres a la casa de Roberto. No sabía cómo era hacer decisiones solo para mí, sin pensar en nadie más. Al principio fue aterrador. Me despertaba en las noches con ansiedad, preguntándome si había hecho lo correcto. ¿Había sido egoísta? ¿Debería haberme quedado? Pero luego miraba alrededor de mi departamento, a este espacio que era mío, donde no tenía que cocinar para alguien que no apreciaba mi comida, donde no tenía que limpiar para alguien que nunca notaba mi esfuerzo, donde no tenía que fingir que no me dolía el corazón y sabía que había hecho lo correcto. Empecé a redescubrir quién era Esperanza. No la esposa de Roberto, no solo la mamá de Elena y Sofía, sino yo. La mujer que había quedado enterrada bajo décadas de servir a otros. Me compré un cuaderno y empecé a escribir. Escribía sobre mi vida, sobre mis sentimientos, sobre mis sueños. Me di cuenta de que nunca había tenido un espacio para mis propios pensamientos. Todo había sido siempre sobre qué necesitaba Roberto, qué necesitaban las niñas, qué necesitaba la casa. Nunca me había preguntado, ¿qué necesito yo? También empecé a hacer cosas pequeñas que nunca había hecho. Fui al cine sola por primera vez en mi vida. Vi una película romántica que me hizo llorar y reír y sentir cosas que había olvidado que podía sentir. Fui a un café y me senté sola con un libro, algo que Roberto hubiera considerado una pérdida de tiempo y dinero. Me uní a un grupo de mujeres mayores en la parroquia del barrio. Nos reuníamos los martes por la tarde para hacer manualidades, pero principalmente para platicar. Y descubrí que no estaba sola en mi experiencia. Había otras mujeres ahí que habían vivido matrimonios similares. Algunas seguían casadas, resignadas. Otras, como yo, habían encontrado el valor para salir. Una de esas mujeres, Luz María, se convirtió en mi amiga cercana. Ella se había divorciado a los 62 años después de descubrir que su esposo tenía otra familia en León. Otra familia completa. Otra esposa, otros hijos. Y ella no lo había sabido en 30 años. ¿Sabes qué es lo más chistoso?, me dijo un día mientras tomábamos café. Cuando por fin me divorcié, todos me dijeron que era una lástima, que qué vergüenza. Pero nadie dijo que era una vergüenza lo que él me hizo. Solo importaba que yo había roto la familia. Sus palabras resonaron profundamente en mí, porque era exacto lo que yo había experimentado. Algunos familiares, especialmente de la generación de mi madre, me habían criticado por divorciarme. «A tu edad», decían, como si la edad tuviera algo que ver con merecer dignidad y respeto.
Pero mis hijas me apoyaron completamente. Elena incluso me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, por años te vimos sacrificarte por nosotras y por papá. Nos criaste para ser mujeres fuertes e independientes, pero nunca nos diste el ejemplo de cómo ser eso hasta ahora. Ahora sí, historias como esta me recuerdan por qué hago lo que hago. Y si sientes que necesitas más de esta compañía, más de estas palabras que entienden, en los libros del canal hay mucho más esperándote. Son como estas historias, pero también con reflexiones que te ayudarán en tu propio camino. El link está en la descripción cuando estés lista. En enero de 2023, tomé una decisión que nunca hubiera imaginado. Busqué trabajo. A mis 65 años, sin experiencia laboral formal, sin más educación que la primaria. Pero necesitaba algo más que solo existir. Necesitaba sentirme útil, sentir que contribuía. Encontré trabajo en una tienda de artesanías en el centro. El sueldo era mínimo, apenas 4 pesos al mes, pero no era por el dinero. Era por mí, por demostrarme que podía, que no era demasiado vieja, demasiado sin educación, demasiado, nada, que podía aprender cosas nuevas, conocer gente nueva, tener una vida fuera de mi departamento. La dueña de la tienda, doña Carmen, era una mujer de 70 años llena de energía y sabiduría. Me tomó bajo su ala y me enseñó no solo sobre el negocio, sino sobre la vida. «Esperanza», me dijo un día. «Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo». Yo empecé este negocio a los 55 años después de que mi marido murió. Todos me dijeron que estaba loca, que a mi edad debía jubilarme y quedarme en casa. Pero mira, 15 años después, sigo aquí, más viva que nunca. Sus palabras fueron como un bálsamo, porque en una sociedad que constantemente te dice que las mujeres mayores son invisibles, inútiles, ella era la prueba viviente de que eso era mentira. También empecé a cuidar más de mí misma, no solo físicamente, aunque también eso. Me dejé crecer el cabello que había mantenido corto por décadas porque a Roberto le gustaba así. Me compré ropa que me gustaba a mí, no solo lo práctico, y sin gracia que había usado por años. Empecé a usar un labial rosa que me hacía sentir bonita. Una tarde, caminando por el mercado, un señor mayor me sonrió y me dijo: «Qué bonita se ve, señora». Fue la primera vez en décadas que alguien me había dicho bonita, y en lugar de sentirme incómoda o descartar el cumplido, lo acepté. Sonreí de vuelta y dije: «Gracias», porque merecía ese cumplido, merecía sentirme bonita. En marzo de 2023, celebré un año de estar divorciada. Mis hijas vinieron a mi departamento y me hicieron una pequeña fiesta. Había pastel, había velas que soplé como si fuera mi cumpleaños. «¿Qué deseo pediste, mamá?», preguntó Sofía. «Pedí que todas las mujeres que están donde yo estuve, hace un año, encuentren el valor para salir. Y que sepan que la vida no se acaba después de los 60, después del divorcio, después de sentir que has desperdiciado tu vida. Que sepan que siempre, siempre hay tiempo para empezar de nuevo». Esa noche, después de que mis hijas se fueron, me paré frente al espejo de mi recámara. La misma mujer que había estado ahí hace un año, mirando a una desconocida, ahora veía a alguien diferente. Veía arrugas, sí, canas, sí, señales de 66 años de vida. Pero también veía algo más. Veía fuerza, veía dignidad, veía a una mujer que había encontrado su valor propio. Y me dije a mí misma: «Esperanza Méndez, te perdiste por mucho tiempo, pero ahora te encontraste, y nadie, nunca más, va a hacer que te pierdas de nuevo». En los meses siguientes, mi vida continuó expandiéndose. Empecé a tomar clases de bordado en un taller comunitario. No porque necesitara saber bordar mejor, sino porque me gustaba. Porque era algo que hacía solo para mí,
solo porque me daba placer. También empecé a viajar. Nada grande ni lujoso, pero viajes que eran míos. Fui a Pátzcuaro con Luz María a ver las celebraciones del Día de Muertos. Fui a San Miguel de Allende con el grupo de la parroquia. Cada viaje era una pequeña aventura, un recordatorio de que el mundo era más grande que las 4 paredes donde había pasado décadas. En uno de esos viajes, a Guadalajara Centro, estaba yo mirando las artesanías en el mercado cuando vi algo que me dejó helada. Roberto, con Patricia, caminando de la mano, riéndose de algo que ella había dicho. Mi primer instinto fue esconderme, salir corriendo, evitar el encuentro. Pero me detuve. ¿Por qué debía esconderme? Yo no había hecho nada malo. Yo no era quien había mentido y engañado por décadas. Así que seguí mirando las artesanías, y cuando inevitablemente Roberto me vio, nuestras miradas se encontraron. Él se puso pálido, claramente incómodo. Patricia, que no me conocía, siguió caminando hasta que Roberto se detuvo. Me acerqué a ellos. No con ira, sino con una calma que me sorprendió a mí misma. «Hola, Roberto», dije simplemente. «Esperanza», respondió su voz tensa. «No sabía que... ¿Qué haces aquí?» «Vivo aquí. ¿Y tú?» «Vinimos a comprar unas cosas». Patricia me miraba con curiosidad y algo de incomodidad, claramente sospechando quién era yo. «Ella es Patricia, supongo», dije mirándola directamente. Roberto tragó saliva. «Sí, Patricia. Ella es. Ella es Esperanza». «Un gusto», dije extendiendo mi mano. Patricia, confundida, la estrechó. No dije nada más. No les deseé mal. No les reclamé. Solo me despedí con un «que estén bien» y seguí caminando. Mientras me alejaba sentí algo inesperado. Nada. No sentí ira. No sentí dolor. No sentí celos. Solo sentí liberación. Porque verlos juntos ya no me afectaba. Roberto ya no tenía ningún poder sobre mis emociones. Esa noche escribí en mi diario. Hoy vi a Roberto con su nueva esposa y no sentí nada. Creo que por fin estoy completamente libre. Ahora, en 2024, a mis 67 años, puedo decir con honestidad que soy más feliz de lo que he sido en toda mi vida adulta. No tengo mucho dinero. No tengo una gran casa. No tengo un marido que me acompañe. Pero tengo algo mucho más valioso. Me tengo a mí misma. Tengo amigas que me valoran. Tengo hijas que me admiran. Tengo un trabajo que me da propósito. Tengo pasatiempos que disfruto. Tengo un departamento pequeño que es mi santuario. Tengo la libertad de tomar mis propias decisiones sin tener que consultar con nadie. A veces me pregunto, ¿y si hubiera salido antes? ¿Y si hubiera tenido el valor a mis 40? ¿A mis 50? ¿Cuánta vida me perdí quedándome en ese matrimonio muerto por miedo? Pero he aprendido a no vivir en él. Y sí, hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía en cada momento. Y aunque desearía haber sido más valiente antes, no puedo cambiar el pasado. Solo puedo vivir el presente y construir el futuro. Y mi futuro, aunque sea breve, porque a mis 67 años, quién sabe cuántos años me quedan, va a ser vivido en mis términos, sin miedo, sin vergüenza, sin pequeñez. Hace un mes, tomé la decisión de estudiar. Sí, a mis 67 años. Me inscribí en un programa de educación para adultos para terminar mi secundaria. La maestra, una joven de 30 y tantos, me preguntó por qué quería estudiar a mi edad. «Porque nunca es tarde», le dije. «Y porque quiero demostrarle a esa niña de 12 años que fue sacada de la escuela que sus sueños sí importaban, que ella sí importaba». Mis compañeros de clase son en su mayoría personas de 40 y 50 años. Yo soy la mayor. Pero no me importa. Estoy ahí porque quiero estar, y eso hace toda la diferencia. Elena está casada ahora. Vive en Monterrey con su esposo.
Sofía está soltera, enfocada en su carrera como arquitecta aquí en Guadalajara. Las dos me dicen constantemente que les inspiro, que nunca imaginaron que su mamá, la que siempre fue tan callada y sumisa, se convertiría en esta mujer que ahora soy. ¿Sabes qué es lo más increíble, mamá?, me dijo Elena en su última visita. Es que finalmente eres tú. Toda mi vida te vi siendo lo que otros esperaban que fueras. Ahora por fin veo a la verdadera esperanza. Sus palabras me hicieron llorar, pero fueron lágrimas buenas, porque tenía razón. Por primera vez en mis 67 años, estoy siendo yo, auténticamente yo. Podemos admirar completamente. Si llegaste hasta aquí, gracias, de corazón. Sé que tu tiempo es valioso y que hayas elegido pasarlo escuchando mi historia significa el mundo para mí. Si algo de lo que compartí hoy te quitó un peso del pecho o te dio un poco de coraje, ese botoncito de me gusta es tu forma de decirles a otras mujeres que estas historias existen y que no están solas. Cuéntame en los comentarios, ¿de qué país me estás escuchando? Y si te sientes cómoda compartiendo, ¿alguna vez has sentido que permaneciste en algo demasiado tiempo por miedo? Me encantaría leer tu historia. Y si aún no te suscribes, hazlo hoy. Cada semana hay una historia nueva esperándote, hecha pensando en mujeres como nosotras. Y antes de irte, en la descripción del video y en el primer comentario fijado, está el link a los libros del canal. No son libros comunes de autoayuda con consejos genéricos. Son compañía real para cuando necesitas que alguien te diga que no estás loca por querer más, que mereces más y que nunca es tarde para reclamar tu vida. Si quieres llevar eso contigo, el camino está ahí esperándote. Hoy quiero hablarles directamente a ustedes, las mujeres que están escuchando esta historia y que tal vez se ven reflejadas en ella. A las que están en matrimonios vacíos, sintiéndose invisibles, aguantando porque creen que no tienen opción. Quiero decirles, sí tienen opción. Siempre hay opción. Tal vez no sea fácil. Probablemente será difícil, aterrador, incierto. Tal vez tengan que sacrificar comodidad material por paz mental. Tal vez tengan que enfrentar críticas de familiares y amigos. Tal vez tengan que aprender a vivir con menos dinero, pero más dignidad. Pero vale la pena. Vale cada lágrima, cada momento de miedo, cada paso hacia lo desconocido. Porque del otro lado está algo que no tiene precio. Está tu alma recuperada. Durante 46 años, yo creí que mi valor estaba en servir a otros, en ser buena esposa, buena madre, buena nuera. En nunca quejarme, nunca exigir, nunca esperar nada para mí. Y eso casi me mata. No físicamente, sino en todos los sentidos que importan. Ahora sé que mi valor está en ser yo misma, en honrar mis necesidades, mis sentimientos, mis sueños, en decir no cuando algo no me sirve, en decir sí cuando algo me nutre, en vivir una vida que sea mía, no una vida diseñada por las expectativas de otros. Y quiero que sepan que nunca, nunca es demasiado tarde para esto. No importa si tienen 40, 50, 60, 70 años. No importa si han estado casadas 5 años o 50. No importa si tienen dinero o no, educación o no, apoyo o no. Siempre, siempre hay una forma de salir si realmente lo quieren. Tal vez no sea salir físicamente del matrimonio. Tal vez sea salir mentalmente, emocionalmente. Tal vez sea establecer límites, exigir respeto, dejar de aceptar migajas cuando merecen un banquete. Tal vez sea encontrar su propia vida dentro del matrimonio, sus propios intereses, su propia identidad separada de ser la esposa de. Pero sea lo que sea, es posible. Y lo sé porque yo lo hice. Yo, una mujer de 67 años, sin educación formal, sin dinero, sin experiencia laboral, con todos los obstáculos posibles. Y si yo pude,
Ustedes también pueden. No estoy diciendo que todas deban divorciarse. Cada situación es diferente. Hay matrimonios que pueden sanar si ambas partes están dispuestas a trabajar en ello. Pero si están en un matrimonio donde son invisibles, donde sus necesidades no importan, donde el amor murió hace años y solo quedan el resentimiento y la costumbre, entonces tal vez es hora de considerar si esto es realmente lo que quieren para el resto de su vida. Porque la vida es corta, demasiado corta para pasarla siendo infeliz, demasiado corta para vivir por apariencias, demasiado corta para esperar que alguien más te dé permiso para ser feliz. A las mujeres jóvenes que están escuchando esto, les digo, no esperen 40 años como yo. Si ven las señales rojas, presten atención. Si sienten que algo no está bien, confíen en su instinto. No se casen solo porque es lo que se espera. No se queden solo porque tienen miedo de estar solas. No sacrifiquen su felicidad en el altar del deber. A las mujeres de mi generación que siguen en matrimonios difíciles, les digo, los entiendo. Entiendo el miedo, la vergüenza, la sensación de que es demasiado tarde. Pero no lo es. Mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de cambiar, de elegir la dignidad sobre la comodidad, de elegir la paz sobre las apariencias. Y a las mujeres que ya salieron, que ya dieron ese paso aterrador hacia lo desconocido, les digo, estoy orgullosa de ustedes. Sé lo difícil que fue. Sé el valor que requirió. Y quiero que sepan que del otro lado hay vida, hay alegría, hay libertad, hay una versión de ustedes mismas que estaba esperando ser liberada. Nunca es tarde para recomenzar. Nunca es tarde para decir, merezco más. Nunca es tarde para reclamar tu vida. Yo lo hice a los 67 años, y cada día desde entonces ha sido un regalo. No siempre es fácil. A veces el dinero escasea. A veces me siento sola. A veces extraño la ilusión de la compañía, aunque fuera una compañía vacía. Pero incluso en esos días difíciles, cuando me miro al espejo, veo a alguien que reconozco. Veo a alguien que se respeta a sí misma. Veo a alguien que ya no está viviendo una mentira. Y eso vale más que cualquier comodidad que dejé atrás. Así que si están considerando hacer un cambio, si están cansadas de vivir una vida que no les pertenece, si sienten en su corazón que merecen más, quiero que sepan que tienen razón. Merecen más. Merecen amor, respeto, dignidad, alegría. Y si su matrimonio actual no puede darles eso, entonces tal vez es hora de dárselo a ustedes mismas. No será fácil, pero será real. Y después de vivir tanto tiempo en la falsedad, la realidad, aunque sea dura, es liberadora. Hasta la próxima historia, mi amor. Recuerda, nunca es tarde para vivir la vida que mereces. Nunca es tarde para ser quien realmente eres. Y nunca, nunca estás sola en este camino. Aquí siempre vas a encontrar tu lugar. Siempre vas a encontrar comprensión. Y siempre vas a encontrar la verdad de que eres más fuerte, más valiosa y más capaz de lo que jamás imaginaste. Con todo mi cariño, Esperanza.